¿qué tal? Nosotras somos alumnas del primero B del Instituto Metropolitano de Altos Estudios. Estamos encargados de realizar un trabajo para la materia de antropología filosófica. En este trabajo vamos a hablar del hombre como ser social. Mis compañeras son Cardoso Sabrina, Gironda Joana, De los Santos Micaela, Aguilar Estefanía y quien les habla, Aguirre Sandra. A continuación le vamos a detallar los distintos tipos del hombre como ser social. El hombre es un ser social. No es posible entender al hombre como parte de una realidad. Mucho más compleja es el grupo social. El hombre nace, se desarrolla y actúa en un mundo de personas agrupadas y organizadas socialmente. La sociedad se agrupa formando parte esencial de esas agrupaciones: la familia, el trabajo, la escuela, los amigos, la comunidad local, la regional, el Estado, la comunidad internacional. Estas son formas sociales cada vez más complejas en las que el hombre se desenvuelve con toda naturalidad. Los hombres primitivos también nacieron y vivieron en sociedades rudimentarias y primitivas, basadas siempre en funciones diferenciadas, aunque en un principio no se diferencia su individualidad. Tuvieron que producir procesos sociales básicos y necesarios que le permitían sobrevivir como lo que eran, una sociedad. Es por ello que se considera al hombre como parte de una realidad social. Sus características, capacidades y condiciones se impregnan necesariamente del sentido y del valor social, constituyéndose como resultado de la tensión y el equilibrio permanente entre lo que es individual y lo que tiene de social cada hombre. Ese proceso permanente de relaciones entre los individuos como entre los grupos, que se establecen contactos y se producen choques, solidaridades, enfrentamientos y luchas de carácter muy distintos. Evidentemente encontramos las luchas sociales como consecuencia de la diferenciación del trabajo individual y social de los efectos de la apropiación, por parte de unos cuantos, de los recursos y beneficios que proporciona la producción y distribución de los bienes de uso y de cambio, y la carencia de estos para muchos otros. Podemos llamar a este tipo de sucesos el inicio de la diferencia de clase como esencia del desarrollo de una sociedad, la cual es eminentemente comunitaria. Los individuos y los grupos se conocen, diferencian, observan y se organizan, y agrupan de tal manera que todo el resultado de este tipo de actividades trae beneficios al grupo o sociedad a la que pertenecen. Claro que ven siempre todos los beneficios encaminados al bien del ser humano, que está bien realizado de este tipo de actividad utilizando todo tipo de recursos para cumplir con el único fin, que es el sobrevivir mejor y cómodamente en una sociedad. Es importante hacer notar que debido a la producción de una serie de relaciones entre los seres humanos, se inicia la interrelación de elementos de carácter mental, espiritual, sentimental, de ideologías. Permite al hombre desarrollarse en sociedad, dándole inicio a la comunicación como fenómeno resultante de la realidad social y de los vínculos de todo tipo que se establecen entre los hombres. Elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, utilizando un lenguaje. El lenguaje es un complejo sistema de símbolos tanto fonéticos como escritos, que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre una o dos personas. El ser humano ha contado desde la prehistoria con diversas formas más o menos complejas de lenguaje, aunque el mismo recién se volvió escrito en el año 3000 a.C., situación que favoreció profundamente el crecimiento del lenguaje o formas de comunicación más accesibles para todos. La importancia del lenguaje es fundamental para el ser humano, ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo cual es justamente lo esencial para la vida en sociedad o en conjunto. Aquellos casos de seres humanos que no necesitaron lenguaje a lo largo de la vida son aquellos casos muy únicos en los cuales un niño creció en la selva o en ambientes naturales y nunca aprendió ningún tipo de lenguaje o idioma. Diferencias marcadas por la cultura y las sociedades. Los lenguajes varían dependiendo de cada región. Por ejemplo, los idiomas que se hablan en diferentes países. Para poder comunicarse con una persona de otro país es necesario saber el lenguaje o idioma de esa región. De otro modo, no se comprende lo que se dice. Además, existen otros tipos de lenguaje, por ejemplo, el del sordo-mudo,
que se establece en base a señas, los lenguajes de mudos, de gestos que son comunes a todos y que sirven para dar o entender ideas, sentimientos o sensaciones sin recurrir al uso de palabras. Cuando alguien está feliz o sonríe. El lenguaje es el medio fundamental de interacción con quienes nos rodean, pues a través de él podemos expresar cómo nos sentimos, qué necesitamos y dar respuestas a nuestras preguntas. Es un código natural de la humanidad. Todas las comunidades del mundo tienen una lengua específica. Nos comunicamos adecuadamente con nuestras palabras, gestos y tono de acuerdo a cada situación. No es lo mismo hablar con un niño que con los colegas de trabajo. Por ejemplo, ser capaces de comunicarnos efectivamente con los demás nos ayuda a formar lazos, a convivir y a trabajar en equipo. En pocas palabras, la comunicación rige nuestras vidas y los hace mejores. El lenguaje nos permite ser lo que somos e identificarnos. Lo que decimos y cómo lo decimos refleja los valores y la experiencia propia de nuestras familias y de la comunidad a la que pertenecemos. En nuestra esencia, las manifestaciones externas del mismo interior, nuestros pensamientos, está relacionado con el lenguaje. Ambos necesitan uno del otro para desarrollar procesos de análisis que nos ayudan a comprender lo que nos rodea. El estilo de comunicación también varía dependiendo de la región del mundo. Desde que nace el hombre, inicia sin demora su contacto con la naturaleza y los demás hombres, a través de formas elementales y completas de relaciones comunicativas. El hombre es un ser comunicativo, donde se encuentran y chocan constantemente entre sí. El resultado de esta interacción lo forman las relaciones que se establecen entre ellos. Al mismo tiempo, el hombre y los grupos de hombres se desarrollan en el seno de los conjuntos mayores, organizaciones sociales, con las que también se establecen relaciones variadas y múltiples. Es importante mencionar que el hombre también entra en contacto con conjuntos de realidades no humanas, tales como animales, cosas, es decir, con la naturaleza a la que pertenece, dándose como resultado de esto la comunicación elemental del ser humano con todo lo que le rodea, una comunicación amplia, estructurada y necesaria para el desarrollo y desenvolvimiento del hombre en sociedad. La individualidad humana y peculiaridad social se afirman y construyen con el desarrollo de estos sistemas de relación de carácter comunicativo que se constituye, entre otros elementos, por redes de relaciones y comunicación, entendiéndose como la que una relación portadora significa, siendo este el elemento constitutivo de cualquier comunicación. La capacidad de comunicarse con los demás y con todo lo que le rodea es una característica únicamente humana. Se ha logrado alcanzar cumbres extraordinarias de complejidad y sofisticación en las civilizaciones más desarrolladas gracias a la comunicación. Podemos decir, entonces, que gracias a la capacidad de comunicarse, el hombre se expresa y entra en contacto con los demás hombres y con las cosas que están en su ambiente, dialoga, vive en sociedad, explica sus ideas, comprende la naturaleza y a los que la rodean, adquiere experiencias, construye cosas, piensa e inventa y desarrolla nuevas formas de convivencia. La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales. La socialización se puede describir desde dos puntos de vista. Objetivamente, a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo en cuanto al proceso que los moldea, el sujeto, y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada. Subjetivamente, a partir de las respuestas o la reacción del individuo a la sociedad. Además, la socialización está vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual la cultura se inculca a los miembros de una sociedad.
A través de la cultura que se transmite de generación en generación, los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. El proceso de socialización es el conjunto de aprendizaje que el hombre necesita con autonomía, autorregulación y autorrealización dentro de una sociedad, como por ejemplo la incorporación de normas de conducta, lenguaje y la cultura, entre otras cosas. Es así que aprendemos elementos para mejorar la capacidad de relacionarnos en comunidad. A continuación, este video, Marx ve al hombre en toda su concreción como miembro de una sociedad y una clase determinadas, al mismo tiempo como coactiva de estas. La realización de las humanidades del hombre emanciparon las fuerzas sociales que mantienen aprisionadas. Según Marx, al reconocimiento de estas fuerzas y al cambio social basado en este reconocimiento. Platón concibió al hombre formado en una realidad dual, cuerpo y alma, que considera la ideal de lo material y lo inmaterial como espiritual como opuesto. Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza, como constante que hacemos con la característica social y la vamos a desarrollar a lo largo de nuestras vidas, ya que necesitamos de los otros para vivir. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado,
elementos